Entonces vamos a continuar. Hemos quedado en el último paso de este ejercicio, ¿no? Ya teníamos los 315,4 gramos de ácido nítrico, pero recordemos que nos pedía el volumen, ¿no? No los gramos. Entonces, el siguiente paso es relacionar la pureza. Cuando les da pureza y densidad para encontrar el volumen, recuerden, para encontrar el volumen. Entonces, lo primero que hay que interpretar es la pureza, luego la densidad, ¿no? Empecemos. La pureza al 60% en ácido nítrico. Entonces, significa que hay 60 gramos de ácido nítrico para mis 100 gramos de solución. Y los 315,4 gramos de ácido nítrico que hace rato nos salió, son 525,7 gramos de solución, ¿no? Y el último paso es interpretar la densidad. Mi densidad me decía 1,3 gramos sobre ml, que significa 1,3 gramos de solución presente por cada 1 ml. Y los 525,7 gramos de solución son 404,4 ml de ácido nítrico, ¿no? Esa ya es mi respuesta. Entonces, vean, según al ejercicio, se siguen los mismos pasos, pero se incorporan unos pasos adicionales, ¿no? Como en este caso, la interpretación de la pureza y al final la densidad, para encontrar los ml del ácido nítrico. Vamos con otro ejercicio, que este ya es volumen-volumen, una relación volumen-volumen y incorporando reactivo límite y exceso y todo eso, ¿no? Entonces el enunciado me dice, se hace reaccionar 20 litros de nitrógeno con 50 litros de hidrógeno, obteniéndose 10 litros de amoníaco. Todos se encuentran en condiciones normales. Entonces, cuando les dice que todos se encuentran en condiciones normales y además todos están en una misma unidad, por ejemplo, fíjense, todos están en litros, ustedes pueden trabajar directamente en litros, como está en condiciones normales. Pero si les diera una presión, una atmósfera, qué sé yo, deben de ocupar la fórmula de los gases, ¿no? Entonces, volvamos a leer el enunciado. Dice que se hace reaccionar 20 litros de nitrógeno con 50 de hidrógeno. Entonces, cuando a ustedes les da nitrógeno e hidrógeno, ambos son reactantes, significa que ustedes deben de calcular el reactivo límite, a pesar de que en algunos enunciados no se los pide. Igual lo deben de calcular para responder las otras incógnitas. Entonces, ese es el primer paso que debemos recordar. El siguiente, que como todos están en condiciones normales y están en las mismas unidades, todo está en litro, yo puedo decir o relacionar que los coeficientes van a ser igual a mis volúmenes. Recordemos que en la estequiometría, los coeficientes, que son los números grandes que están por delante de cada compuesto, lo podemos utilizar como moles o también como volúmenes. En este caso me favorece trabajar con volumen. Entonces, vamos a trabajar así. Vamos a decir que, como acá se sobreentiende que hay un 1, yo voy a decir que tengo 1 litro. Y en el hidrógeno tengo 3 litros. Entonces, eso voy a relacionar enseguida. Mi enunciado me decía que tenía 20 litros de nitrógeno y 50 litros de hidrógeno. Todo lo que tengo en el enunciado, eso no va a variar, ¿ya? En este caso, como vamos a trabajar todo en litros, ya directamente eso es lo que yo tengo.
Ahora, para calcular el reactivo límite necesito hacer una comparación entre lo que necesito y lo que yo tengo. Entonces, para calcular lo que necesito, lo hago con la estequiometría. Entonces, vamos a hacer eso. Digo que 1 litro de nitrógeno reaccionan con 3 litros de hidrógeno, ¿no? Y para los 50 litros de hidrógeno que tengo, necesito 16,7 litros de nitrógeno, ¿no? Lo mismo hago con el otro compuesto. 1 litro de nitrógeno reaccionan para 3 litros de hidrógeno. Y para los 20 litros de nitrógeno, yo necesito 60 litros de hidrógeno. Entonces, ¿cómo sé cuál es el reactivo límite? Ambos ya yo tengo lo que necesito y lo que tengo estaba en el enunciado. El reactivo límite es aquel que yo necesito más de lo que tengo. Por ejemplo, aquí me salió 16,7 litros de nitrógeno que necesito. Pero ¿cuánto hizo reaccionar? 20. Entonces tengo por demás. En cambio, el hidrógeno, yo necesito 60 litros de hidrógeno, pero solo tengo 50. Entonces mi reactivo límite es el hidrógeno. Reactivo límite es el hidrógeno porque yo necesito más. Entonces necesito 60 y solo tengo 50. Entonces ese es el reactivo límite. El que necesito más de lo que tengo. Entonces ya respondimos el inciso A. El inciso B me decía el reactivo en exceso y cuánto de exceso hay, ¿no? Entonces ya sé cuál es el reactivo en exceso, es el contrario, ¿cierto? Entonces el reactivo en exceso es el nitrógeno. ¿Y cuánto de exceso tengo? Simplemente resto, ¿no? 20 litros que tengo menos los 16,7 que necesito. Entonces, tengo un exceso de 0,3 litros. Ya respondimos al inciso B. Sigamos con el siguiente. El inciso C me decía que calcule el rendimiento, ¿no? Y ahí ya voy a utilizar el tercer dato que me estaba dando en el enunciado. Me decía que obtuvo 10 litros de amoníaco. Entonces, esa palabra obtener significa que es experimental. Entonces, estos 10 litros yo los voy a transformar en mol para poder reemplazar en la fórmula, ¿no? Recuerden que rendimiento podemos utilizar con masa o mol. Entonces, pero primero encontremos, ¿no? Cuántos litros de amoníaco en realidad eh, tengo que generar teóricamente. Entonces, 3 litros de hidrógeno reaccionan para generar 2 litros de amoníaco. Esa es la estequiometría. ¿No? ¿Por qué estoy trabajando con el hidrógeno? Porque es mi reactivo límite, es aquel reactivo que me va a limitar a la reacción. Entonces, con él yo trabajo para responder cualquier pregunta que me pongan en el enunciado, ¿ya? Con el reactivo límite. Y los 50 litros, de hidrógeno que hizo reaccionar van a generar, teóricamente, 33,33 litros. Pero como no puedo reemplazar directamente en litros, lo voy a convertir a mol con la fórmula que yo conozco de condiciones normales. Yo sé que en condiciones normales hay 22,4 litros en un mol, ¿no? Y los 33,3 litros en realidad son 1,49 moles de amoníaco, ¿no? Esto es lo teórico, ¿no? Acabo de transformar mi teórico. Lo mismo voy a hacer para el experimental, lo transformo. Esos 10 litros en mol es 0,446 moles de amoníaco experimental. Y ya solo me toca reemplazar en la fórmula de rendimiento. Rendimiento va a ser igual a 0,446
dividido entre 1,49 por 100. Y el rendimiento de esta reacción es de un 29,9, o sea, un 30%. Y ya hemos respondido a este ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta ahí. Vamos a ir de a poco a lo más complicado, a lo más complicado. Ok. Ahorita les voy a compartir otro documento. Ya estamos entrando a la estequiometría de los gases, ¿no? Anteriormente era un ejercicio de estequiometría de los gases que estaba en condiciones normales, pero como todo estaba en litro, todo en las mismas unidades y todo está en condiciones normales, entonces directamente trabajamos en litros para ahorrar el tiempo, ¿no? Pero ahorita vamos a ver otro ejercicio también de estequiometría de los gases, pero el cual ya no puedo trabajar así como hace rato. Sí o sí debo utilizar la fórmula de los gases. El enunciado me da una reacción, ¿no? Sulfuro cúprico más ácido nítrico reaccionan y generan nitrato cúprico más ácido sulfúrico más monóxido de nitrógeno más agua. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Igualar, ¿no? Escribir bien la ecuación es igualar, que ya la tengo acá, ¿no? Entonces lo voy a agrandar porque creo que está muy chico. Ok. Entonces ya escribí la estequiometría. Sulfuro cúprico, ácido nítrico, nitrato cúprico, ácido sulfúrico, monóxido de nitrógeno más agua. Entonces, el siguiente paso era colocar los estados de oxidación, ¿no? Cobre más 2, sulfuro menos 2. El nitrógeno trabaja con 5. Aquí en nitrato cúprico no hay variación. Sigue el cobre 2, el nitrógeno 5. Pero en ácido sulfúrico el azufre ya está trabajando con 6, ¿no? Y acá el nitrógeno, perdón, está trabajando con más 2. Entonces, ya encontré los que cambian su estado de oxidación, que es el azufre, que pasó de -2 a 6, ¿no? Entonces está cambiando 8. Y luego el nitrógeno de 5 a 2 está cambiando 3. Ambos son impares, no podemos simplificar y por eso he intercalado directamente, ¿no? El 8 del azufre lo puse delante del nitrógeno y el 3 de nitrógeno delante del azufre. Y se empieza la igualación con esos compuestos, con esos elementos. El azufre, 3 en producto, voy a reactante y coloco un 3. El nitrógeno, o bueno, no, el nitrógeno, hay otro nitrógeno acá. El cobre hay 3 y coloco un 3 por delante del nitrato cúprico. Ahora sí, el nitrógeno. En nitrato cúprico hay 3 por 2, 6 nitrógenos, más 8 del monóxido, 6 más 8, 14. Voy a reactantes y coloco un 14 delante del ácido nítrico. Luego sigue los hidrógenos, ¿no? Entonces, hidrógeno, tengo 14 aquí en reactantes. Voy a productos y busco. Ácido sulfúrico, tengo 6 hidrógenos. Entonces, para 14 necesito 8, ¿no? Por eso se puso un 4 por delante. Luego compruebo que los oxígenos estén igualados. 14 por 3, 42. Luego, en productos, tengo 3 por 2, 6. 6 por 3, 18 en nitrato cúprico.
18 más 12, 30. Más 8, 38. Más 4, 42. Una vez igualada la reacción estequiométrica, recién calculo las masas de los compuestos involucrados. ¿Qué me dice el enunciado? Me dice que hace reaccionar sulfuro cúprico, entonces necesito su masa de sulfuro cúprico. Calculo peso molecular de sulfuro cúprico es igual 32 de azufre más 64 de cobre, 96. Eso multiplico por el 3 de coeficiente, 288 gramos la masa. Luego, con ácido nítrico, me dice el enunciado, entonces de ácido nítrico también necesito su masa. Su peso molecular de ácido nítrico es 63. Eso multiplico por 14 y me da 882 gramos de ácido nítrico. Entonces, una vez yo tengo su masa estequiométrica, vean que mi enunciado me da los datos de los dos reactantes, ¿no? Vuelvo a leer, se hace reaccionar 80 ml de solución de sulfuro cúprico, el reactante, al 5% masa más volumen, perdón, con 500 ml de solución de ácido nítrico, 12.000 partes por millón. Hasta ahí. Vean que ambos son reactantes. Entonces, al ser ambos reactantes, sí o sí hay que calcular reactivo límite, ¿no? Pero y además, el inciso A ya les dice calcular el reactivo límite, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí. Para poder calcular el reactivo límite, yo debo de comparar, ¿no? Lo que yo tengo con lo que necesito. Generalmente se hace todo en masa para poder tener una mejor idea y relación. Entonces, en el enunciado yo no tengo más, primeramente. Tengo 80 ml de solución de sulfuro cúprico al 5%. Entonces necesito encontrar su masa. Entonces, ese 5% masa volumen está aquí, ¿no? Significa 5 gramos de sulfuro cúprico presentes en 100 ml de solución. Y para los 80, que dice 80 ml de solución, el enunciado, yo tengo solo 4 gramos de sulfuro cúprico. Y le pongo yo tengo para que no me olvide qué es lo que yo saqué del enunciado. Lo mismo hago con el ácido nítrico. Su concentración era 12.000 partes por millón, significa 12.000 miligramos de ácido nítrico presentes en 1.000 ml. ¿Ya? Y para 500, que era lo que estaba en el enunciado, para 500 ml, ¿cuánto es en miligramos? 6.000, ¿no? Pero lo transformo a gramos para poder tener una mejor relación. Transformado a gramos, en realidad tengo 6 gramos de ácido nítrico, ¿no? Vuelvo a repetir, cuando necesitamos encontrar reactivo límite, hay que comparar lo que yo tengo con lo que necesito. ¿De dónde saco lo que yo tengo? Del enunciado. A veces no te lo van a dar en masa, pero tú puedes convertir como estamos haciendo ahorita. Ahora vamos a calcular lo que se necesita. ¿De dónde se calcula lo que se necesita? De la estequiometría. En la estequiometría me decía que reaccionan 288 gramos de sulfuro cúprico con 882 gramos de ácido nítrico. ¿No ves? Y para los 6 gramos de ácido nítrico que tengo, necesito 1.96 gramos de sulfuro cúprico. Eso necesito. Y le escriben necesito, para que no se olviden. Lo mismo hago con el otro compuesto. Estequiometría. 288 gramos de sulfuro cúprico reaccionan con 882 gramos de ácido nítrico.
para los 4 gramos de sulfuro cúprico, necesito 12,3 gramos de ácido nítrico. Entonces, una vez yo tengo todos esos datos, hago la comparativa, ¿no? El reactivo límite es aquel que necesito más de lo que tengo. Entonces, veamos. Yo necesito 1,96 gramos de sulfuro cúprico, pero tengo 4 gramos de sulfuro cúprico. En cambio del ácido nítrico necesito 12,3 gramos, pero solo tengo 6. Entonces, ya ahí ya nos estábamos dando una idea de quién es el reactivo límite. Si todavía no se dan cuenta, pueden hacer un cuadro comparativo en donde comparan ambos reactivos, el sulfuro cúprico como el ácido nítrico. Lo dividen entre yo tengo y necesito. Entonces, tengo 4 gramos de sulfuro cúprico y 6 de ácido nítrico. Necesito 1,96 gramos de sulfuro cúprico, pero 12,3 de ácido nítrico. Entonces, ¿cuál es el que necesito más de lo que tengo? El ácido nítrico. Entonces, el ácido nítrico yo necesito 12,3, pero solo tengo 6. Entonces, ese es mi reactivo límite, el ácido nítrico. Ya respondimos al inciso A, ¿no? Y obviamente el contrario va a ser mi reactivo en exceso en el hipotético caso que les pregunte. Si no, no pasa nada. El inciso B me pide cuántos gramos de ácido sulfúrico se ha formado. Entonces, también incorporo el cálculo de su masa estequiométrica del ácido sulfúrico. Peso molecular de ácido sulfúrico es 98 y multiplico por 3. Sale 294 gramos de ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, empiezo con la relación estequiométrica para responder el inciso B, pero con el reactivo límite. Ya me olvido del otro. Mi reactivo límite era el ácido nítrico, entonces comienzo por ahí. La relación estequiométrica dice que reaccionan 882 gramos de ácido nítrico para generar 294 gramos de ácido sulfúrico. Y para los 6 gramos de ácido nítrico que tengo, ¿cuántos de ácido sulfúrico voy a tener? 2 gramos, ¿no? 2 gramos de ácido sulfúrico. Pero recordemos que el ácido sulfúrico es un producto. Entonces yo debo de verificar si hay rendimiento. Entonces el enunciado sí, me dice un rendimiento del 60% el cual está trabajando. Entonces, ese 60% yo debo de interpretarlo. Esos 2 gramos de ácido sulfúrico es teórico, entonces para un 100%. Pero para el 60%, que es mi rendimiento, en realidad yo voy a obtener 1,2 gramos de ácido sulfúrico. Y esa sería la respuesta del inciso B. Entonces, ya tenemos la respuesta. Para el inciso C, me adicionan la incógnita del volumen del monóxido de nitrógeno formado a una temperatura de 20% y una presión de 720 miligramos de presión, miligramos de mercurio. Entonces, esto ya es sobre es un conjugado de todo, ¿no? Estamos viendo reactivo límite, estamos viendo rendimiento y también estamos viendo gases, ¿no? Así normalmente vienen en los exámenes. Cuando les da una temperatura y una presión, ustedes ya imagínense gases. La temperatura a trabajar a 2 grados Kelvin. Entonces deben de transformar cuando les dan en grados centígrados. Solo sumando 273. ¿No? Entonces ya tenemos en grados Kelvin la temperatura. La presión lo mismo.
tienen que estar en atmósfera. Caso contrario, transforman. Con el dato adicional que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Transformamos, hacemos la división y sale 0,95 atmósfera. Y por último, la constante, que no cambia, siempre va a ser 0,082 atmósfera, litros, mol, Kelvin. Entonces, la fórmula, una vez ven esos datos, ustedes, la fórmula es PV igual a NRT, ¿no? Pavo ratón. ¿Qué necesitan? La incógnita, el volumen, ¿no? Como les pregunta el volumen, ustedes deben despejar el volumen. ¿Qué haría? Volumen igual a moles por la constante por temperatura dividido entre la presión. Ya tienen la constante, ya tienen la temperatura y ya tienen la presión. ¿Qué le faltaría? Los moles. Por eso se hace un paso previo antes de reemplazar en fórmula. ¿De dónde sacan los moles? De la estequiometría. En la estequiometría yo busco el monóxido de nitrógeno y hay un 8 de coeficiente. Entonces recuerden que les decía que los coeficientes podemos utilizarlos como moles o como litros, volumen, ¿no? Entonces en este caso vamos a utilizarlo como mol. Entonces yo tengo 80 mol en mi estequiometría. Ahí, 80 mol de mi estequiometría. Entonces, yo digo que 882 gramos de ácido nítrico generan 8 mol de monóxido de nitrógeno. Lo primero, de arriba, es la estequiometría. Para mis 6 gramos de ácido nítrico que yo tengo, voy a generar 0,05 mol de monóxido de nitrógeno. Pero recordemos que el monóxido de nitrógeno era un producto. Entonces, antes de colocar en fórmula, debo interpretar el rendimiento. Ese 0,05 mol es para el 100%, es teórico, ¿no? Pero la reacción está a un 60. Para el 60, solo voy a obtener 0,03 moles. Y ese 0,03 el cual yo voy a reemplazar en fórmula. Reemplazado en fórmula quedaría 0,3 por constante, 0,082 por 293, todo eso dividido entre 0,95. Y ya tengo mi volumen, obviamente en litro. Ya está la respuesta del inciso C. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? ¿Se está escuchando o hay interferencia por internet? No, está bien, perfecto el AUXE. Ya. Entonces, vamos a ver otro ejercicio casi parecido. Es este, ¿no? Dice, según la reacción zinc más ácido clorhídrico, accionan y dan cloruro de zinc más hidrógeno molecular. Entonces, primer paso, la ecuación. Tenemos la ecuación y como es cortita, pues puede igualar con el método del tanteo, colocando un 2 adelante de ácido clorhídrico. Ya cumplí el primer paso. El segundo es ver qué compuestos se deben de relacionar, o sea, qué compuestos están involucrados, ¿no? El enunciado me dice, se hace reaccionar 13 gramos de zinc. Entonces, en esta geometría tengo que calcular su masa de zinc, que es 65 gramos. Obteniéndose 3,6 litros de hidrógeno a una temperatura de 19 y una presión. Entonces, aquí significa que yo eh, debo de reemplazar estos datos en la fórmula de PV-NRT. Entonces necesito mol, ¿no ve? Para esa fórmula. Por ello,
Ya en esta estequiometría yo voy a buscar los moles del hidrógeno. Entonces, un mol. Ya no masa, para evitar disminuir un paso más. Directamente mol. Porque si calculan en masa, sí lo pueden hacer, ¿no? Calcular masa, pero deben de convertir a mol con el peso molecular. Entonces, para evitar gasto de tiempo, porque a veces no alcanza ni el tiempo en el examen, directamente a mol lo pueden hacer, ¿ya? Y la pregunta uno es calcular el rendimiento. Entonces, significa que con los datos del enunciado, 3.6 litros de hidrógeno, la temperatura y la presión, yo voy a obtener los moles experimentales. Y los moles teóricos, para poder reemplazar en la fórmula de rendimiento, lo voy a sacar con la estequiometría, ¿no? Entonces vamos a ello. Empezamos por la estequiometría o por el experimental, con cualquiera de los dos va a salir lo mismo. De la estequiometría reaccionaron 65 gramos de zinc para generar un mol de hidrógeno. Y los 13 gramos de zinc que me dice la reacción, el enunciado, perdón, generan 0,2 mol de hidrógeno. Como lo saqué a la estequiometría, va a ser mi teórico. Para encontrar el experimental es con los datos del enunciado. Me da una temperatura de 19 grados centígrados, la transformo a Kelvin sumando 273. La presión ya estaba en atmósfera, 1,2 atmósfera, y el volumen me dio 3,6 litros, ¿no? El enunciado. Despejo fórmula, ¿no? En este caso ya tengo volumen, ya tengo presión, ya tengo temperatura y la constante la conozco. ¿Cuál voy a despejar? Los moles. Quedaría fórmula, mol es igual a presión por volumen dividido entre la constante y la temperatura. Reemplazo fórmula. Quedaría mol igual a 1,2 por 3,6 litros dividido entre 0,082 por 292 grados Kelvin. Coloco esa calculadora y los moles experimentales es 0,18 mol. Ya tengo el teórico, ya tengo el experimental. ¿Qué me toca hacer? Reemplazar en fórmula del rendimiento. O también pueden hacerlo mediante regla de tres simple, que les va a salir lo mismo. Para regla de tres simple, ustedes deben de decir que esos 0,2 moles teórico es para el 100%, ¿no? Como es teórico. Pero en realidad obtuvieron 0,18 moles. ¿Cuánto será el rendimiento? ¿No? Un 90% de rendimiento. Se ya respondieron al inciso A. El inciso B me pide el volumen de la solución de ácido clorhídrico, que tiene una pureza de 37% en ácido y una densidad. Entonces, hace rato ya vimos también cómo calcular el volumen de un ácido con pureza y densidad. Primer paso, encontrar sus gramos. Entonces, luego interpretamos pureza y luego densidad. Primer paso, encontrar gramos con la estequiometría. Mi estequiometría me dice que hace reaccionar 65 gramos de zinc con 73 gramos de ácido clorhídrico. Y para los 13 gramos de zinc que el enunciado dijo hacer reaccionar, yo obtengo 4,6 gramos de ácido clorhídrico. El siguiente paso es interpretar la densidad, ¿no? La densidad la pureza. La pureza me daba 36%, 37%, está bien. 37%. Entonces, esos 37% son gramos en ácido clorhídrico presentes en 100 gramos.
Y los 14,6 gramos de ácido clorhídrico son 39,45 gramos de solución. Por último, el último paso es densidad y ya obtengo mi volumen. La densidad me daba 1,19 gramos de solución. A ver, sí, 1,19 gramos de solución presentes en 1 ml. Y los 39,45 gramos de solución son en realidad 33,15 ml de solución de ácido clorhídrico que voy a generar, no voy a necesitar. Entonces ya respondí a ambos incisos de este ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta ahí de pasar a otro. No, sí. Dígame. Siga nomás, Auxi. Ya. Tenemos menos de 2 minutos. No va a